¿Qué más decirles agradecidos con Dios? Hoy vamos a traer una palabra después de darle gracias a Dios porque nos permitió dormir, nos permitió descansar, porque nos permitió coger fuerzas como las del búfalo y ánimo para seguir en este peregrinar. Hoy a Dios le ha placido que traigamos una palabra a tiempo, una palabra donde Dios nos va a llevar al momento preciso donde Él ha dispuesto que usted sepa algo más que quizás usted y yo no sabíamos. Pero este algo más es porque a Dios le ha placido que analicemos y comprendamos el propósito de Dios con el cual usted está en esta vida y yo estoy en esta vida. Hoy es un día muy especial para decirle a Dios, porque es que nosotros debemos de honrar, debemos de adorar y glorificar el nombre de Hachén, de nuestro gran Elohim, del eterno y soberano Dios de Israel. Nos toca honrarlo todos los días de nuestro peregrinar. Así que este es un tema que quizás pocos ministros nos atrevemos a traérselo a la amada iglesia, pero a mí me toca predicar lo que Dios dice que le predique a usted. Me toca predicar la palabra de Dios tal como está escrito. Así que disponga su mente, su espíritu y sus sensibilidades, porque vamos a llevarle una palabra que se llama ¿para qué me predestinó Dios? Ese es el tema. ¿Para qué me predestinó Dios? Y haciendo conmemoración, honrando una vez más a todas las madres de Sincelejo, de Sucre, de Colombia, en Bérgamo, en Italia y en todas las naciones. Haciendo un homenaje a las madres, hoy queremos traerle una palabra a los hijos y a las mismas madres y a los padres y a los abuelos y a los nietos y a los sobrinos y a los tíos y a todo el ser humano. Le traemos una palabra con el cual Dios le dio la vida a usted. ¿Por qué le predestinó a usted la vida? Hay gente que no cree en la predestinación. Aún muchos cristianos evangélicos no creen en la predestinación. Pero soy un convencido que Dios predestinó su vida y mi vida. Y vamos a leer la palabra de Dios primeramente en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Dice Dios en su palabra que hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Eso fue lo que dijo Dios y sigue diciendo en su palabra. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pero ¿para qué lo creó Dios a usted y a mí, varón? El propósito con el cual Dios nos creó a nosotros es porque necesitaba que usted y yo pudiésemos entrar a conocer su propósito fundamental. Dice la palabra de Dios que Él, conforme a su imagen y a su semejanza, lo creó a usted y a mí. Pero vamos a mirar a ver primero qué es la predestinación. La predestinación es en un sentido significado muy literal. Antes. Hay gente que para hacer ventas primero hace una preventa. Las empresas, cuando van a comenzar, oiga, para hacer ventas primero hacen una preventa. O sea, pues que predestinación viene literalmente pre de antes y destino.
en una manera muy recta que indica que algunos acontecimientos parecen sucederse encadenadamente, uno tras de otro. Pero eso es lo que dice la ciencia. Eso es lo que nos puede ayudar a nosotros en investigación científica, en la parte del hombre. Pero ¿qué es la predestinación según la Biblia? La predestinación según la Biblia es la destinación que se concreta con anterioridad a algo. El concepto se utiliza en el ámbito de la religión para nombrar al designio de Dios que selecciona a través de la gracia divina a las personas que alcanzarán la gloria. O sea, que aquí Dios pensó en el ser humano para que todos pudiésemos alcanzar la gracia y el favor, la gloria de Dios. Pero para conmemorar hoy el Día de la Madre, trayendo la palabra a este caso, vamos a mirar cómo se concibe la vida en el vientre de una madre. La ciencia dice fertilización y la concepción de un bebé se produce de esta manera. Oiga lo que dice la ciencia. La fertilización y la concepción de un bebé se produce de esta manera. Primero, el crecimiento del embrión en el útero materno, para que analicemos si había Dios predestinado su vida o no la había predestinado. Y para esta predestinación, para su vida y mi vida, necesitábamos de un hombre y una mujer. La fertilización y la concepción de un bebé se produce cuando solo un espermatozoide penetra en el óvulo y da lugar a un embrión. Aquí hablamos sobre una persona cuando nace. Usted, varón y varona, usted, esposa mía, Marisabel Salazar, usted es una campeona. Usted, mi hermana del Carmen Contreras, usted es una campeona. Usted, mi amigo pastor Félix Antonio, usted es un campeón. Y todos ustedes, los que están oyendo y escuchando y van a oír a escuchar esta palabra, son campeones y campeonas. Cuando pudo entrar solamente un espermatozoide. Pero no olvidemos que han entrado 2 mellos gemelos, han entrado 3 trillizos, han entrado 4 y 5 y hasta más han podido entrar en una gran carrera que la vamos a poder conocer hoy, para que nos demos cuenta que la predestinación de su vida ha sido escogida por Dios. Para todos aquellos que no creen en la predestinación, que no les convence la predestinación. Ahora, no quiero sacar una doctrina de un versículo, 2 versículos, 3 versículos, como muchos me han dicho. Pastor, es que usted no puede sacar una doctrina de un versículo, 2 versículos. No. Se lo va a traer desde el Génesis, que es donde comienza la vida del ser humano, donde comienza la creación de todo el universo. Entonces dice que cuando entra un espermatozoide y puede penetrar en el óvulo y da lugar a un embrión, una vez fuera del folículo, el óvulo o célula reproductiva femenina va de una vez fuera del folículo. Dice la ciencia, la célula reproductora femenina va a tardar menos de 24 horas en llegar a la trompa de falopio, el lugar donde tiene lugar la fecundación. Entonces, para que nos demos cuenta las cosas tan sagradas y perfectas que Dios hace. Los espermatozoides, células reproductoras masculinas, lo tienen más fácil. Unos 18 centímetros
separan la vagina de la trompa de falopio. Por eso, únicamente los espermatozoides más capacitados conseguirán hacer el recorrido de todos ellos. Solo uno, el mejor dotado, será el que finalmente fecunde el óvulo, atravesando la pared de la célula femenina con su cabeza, la fertilización, la concepción de un bebé. No olvidemos que para que haya una fertilización de un bebé, el óvulo debe atravesar la pared de la célula femenina. Sigue diciendo la ciencia. Quizás aquí ilustrativamente vamos a mostrarle varios espermatozoides que comienzan la gran carrera, la batalla de la vida. Y aquí vamos a encontrar el útero donde entra o debe entrar el espermatozoide que tiene más fuerza, o 2 o 3, o los que Dios permita. No olvidemos que aquí ya hay una predestinación para que el óvulo que entre o la persona que esté viviendo hoy en día sepa que desde aquí está la predestinación. Puede entrar uno, puede entrar este, puede entrar este, puede entrar aquel, puede entrar acá, pero aquí entrego yo respecto a mi vida. Ahí entra usted, varón, varona. Y sigue diciendo que cuando el espermatozoide y óvulo se encuentran en la trompa de falopio, se produce la fertilización. Cuando ese único espermatozoide penetra en el óvulo, la zona pelúcida se endurece para evitar el ingreso de espermatozoides adicionales. La nueva célula se crea y contiene ya todos los caracteres del futuro bebé, desde el color del pelo y los ojos hasta la predisposición para padecer ciertas enfermedades. Mire que aquí también la ciencia dice que hay una predisposición para que el bebé o la bebé ya cuando tiene ya seleccionado hasta el color del pelo y los ojos, dice que hay una predisposición para que ese bebé, esa persona, padezca ciertas enfermedades. ¿Cómo es Dios de grande? Esta zona pelúcida, la que está aquí, cuando ya entra uno o dos de los espermatozoides, aquí fui yo, aquí fue usted, que no tiene hermano gemelo, ni hermana gemela, ni melliza. Esta zona pelúcida solamente se abre para coger un espermatozoide. Pero dice la ciencia que cuando ya entra el 1 o el 2, cuando hay medios o 3 trillizos, dice que esta zona pelúcida se pone dura. Ya no van a entrar más. Cuando esta zona pelúcida se pone dura, se cierra, ya no entra más. Ahí está el poder de Dios. Por eso dice Dios en su palabra que desde antes de entrar en el vientre de nuestra madre, Él nos conoció. Y sigue diciendo el embrión y la multiplicación celular. Ya unidos espermatozoide y óvulo, la nueva célula se denomina embrión. Aquí es para conmemorar el Día de la Madre. Hoy en Sincelejo, en Sucre, en Colombia, en Bérgamo, en Italia, en las naciones. Para conmemorar el Día de la Madre. Y para que usted, varón y varona, pueda darse cuenta que sí hay una predestinación de parte de Dios. Ya unidos el espermatozoide y el óvulo, la nueva célula se denomina embrión. Tras la fertilización, el embrión comienza a dividirse. Una célula se divide en 2 células. 2 células forman 4 y así sucesivamente en una progresión geométrica que se conoce como división celular. Al mismo tiempo, el embrión empieza a migrar por la trompa de falopio hacia el útero.
Los cambios hormonales se tuvieron lugar antes de la liberación del óvulo, afectan a la membrana del útero endometrio que se prepara para acoger el embrión. Hasta aquí, varón, varona, quiero decirle que hay un buen trabajo geométricamente, milimétricamente de parte de Dios para que un día usted y yo y todos los seres humanos podamos reconocer el poder de Dios en la predestinación de la vida de cada ser humano. La fertilización y la concepción de un bebé se produce cuando solo un espermatozoide penetra en el óvulo y da lugar a un embrión. Una vez fuera del folículo del óvulo, célula reproductora más femenina va a tardar menos de 24 horas en llegar en la trompa de falopio, el lugar donde tiene lugar la fecundación. O sea que este proceso entre el espermatozoide, el óvulo y el útero, hay un proceso de 24 horas y entonces ahí comienza la fecundación. Lo dice la ciencia. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios respecto a esto que dice la ciencia? Dice la palabra de Dios, el hombre en el huerto de Edén. Génesis capítulo 2, versículo 4, dice así: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda la hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Esto solamente lo puede hacer, lo hace y lo seguirá haciendo Dios. Pero ¿con qué fin creó Dios a todo ser viviente? Aquí es donde comenzamos a estudiar el propósito de Dios para su vida y para mi vida. Dice la palabra de Dios que Él hizo toda la creación primero. Pero ¿con qué fin creó Dios todo este universo? ¿Para dejarlo solo? Una pregunta. ¿O abandonado? Dos preguntas. ¿Dejarlo olvidado o para Él mismo cuidarlo con su Hijo Jesús y el Espíritu Santo? Otra pregunta. La respuesta es no. Eso no fue su pensamiento, su idea o su deseo. Su proyecto era el más grande que haya existido en todo el universo, y podemos entenderlo y comprenderlo así. ¿Sabe algo, varón, varona, que el proyecto más grande que ha hecho el hombre en la vida ha sido este proyecto, el que Dios nos ha dado a nosotros, el proyecto del universo? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Después de ser un ser viviente, dice: y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea que Dios primero creó todo el universo, dividió los cielos, la tierra, dividió la luz de las tinieblas, dividió los mares de la tierra, y trajo peces, trajo animales, trajo plantas. ¿Y cuál era el propósito? ¿Con qué propósito Dios hizo todo esto? ¿Con qué fin creó Dios al hombre hoy día y a toda la humanidad? Sigue diciendo: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara, para que lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Bueno, y dirá usted, pastor, pero ¿por qué dijo Dios que no es bueno? Cuando Dios creó a Adán, al primer hombre, lo había creado solo. Y dice la palabra de Dios que lo puso a administrarle toda la creación.